turning today to Paul's second. Esta mañana voy a 2 de Corintios, capítulo 9, pero empezaré desde el capítulo 8, 2 de Corintios 8, versículo 13. Porque no digo esto para que haya otros, para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Y el título es los dones, los ministerios o la administración de los dones, el tiempo y la energía que se nos da en el servicio cristiano. Todos estos principios pueden aplicar para estas cosas, pero el contexto es para aliviar la pobreza en el tiempo del apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 13 empezamos nuestro estudio, en los dones y el principio de plantar y cosechar. No siempre se habla de esto, pero venimos a esto en la consecución de estudios en 2 de Corintios. Así que vemos aquí las instrucciones que se le dio al apóstol por medio que Dios le dio al apóstol. En el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Esta es una palabra interesante y aquí hay varios conceptos conectados con dar y que pueden servir para nosotros, especialmente en estos momentos, con las personas que predican el Evangelio de la Prosperidad. Y nosotros vemos esto y tenemos que saber qué es lo que de verdad el Señor requiere de nosotros. Y mi primer punto es un corazón abierto. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, primero las iglesias de Macedonia dieron sus dones o dieron sus ofrendas, y sabrán que después del día del Pentecostés, estos son los días después del día del Pentecostés, habría miles de personas judías que fueron convertidos a Cristo. Y después del día de Pentecostés, miles de personas más fueron convertidos y el número fue enorme en Jerusalén. Pero el nacionalismo entre los judíos, por su religión y por su seguridad y lo que tenían, la relación que tenían con el Imperio Romano era bastante. Y allí sus negocios colapsarían y estaban en grande necesidad por todas estas cosas, porque estaban los primeros cristianos judíos en verdadero conflicto con el estado de las cosas en su época. Así que estaban en gran necesidad. De su iniciativa, vemos la iniciativa de las iglesias de Macedonia, que de su propia pobreza han asistido a las personas en Jerusalén y están organizando una conexión allí varias regiones para que esto pueda ser llevado a cabo. Y se usa este término, por igualdad, con igualdad. Y cuando vemos esto, podría ser algo de comunismo y nosotros tenemos que ver esto con cuidado. Y, si con esto debemos decir que todos los cristianos deben tener lo mismo y debe haber una especie de tope para que no tengan más cosas los cristianos. Así que puede haber, puede haber varias circunstancias diferentes entre los cristianos. Aquí el griego de igualdad es que sean en semejanza, que haya una semejanza, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos.
para que su abundancia, y que lo que se implica aquí es que en algún otro tiempo quizá hubo una ofrenda para ellos. Se dice como que ahora en esta ocasión la abundancia de vuestra suple la escasez de ellos, para que su abundancia pueda ser de bendición para otros, así como en una ocasión anterior fue para ellos. Así que aquí la ofrenda de los corintios y los de Macedonia en conexión con los de Jerusalén pudo haber sido mucho más o mucho menos. Y después vino en reversa. No es una igualdad de cantidad, sino de carácter, de tu caridad, de tu amor por ellos. Así que, así como unos ayudaron a otros, estos otros que ya fueron ayudados tendrían que ayudar de la misma manera, en semejanza. Pero la Iglesia de Roma tiene una interpretación distinta de esto, ansiosa por encontrar aquí justificación en la Biblia, por su sistema jerárquico y por cómo es que domina el Papa y los obispos y etcétera. Así que las iglesias eh, pequeñas, todas ellas están bajo la autoridad desde arriba. Ellos toman este pasaje y mira cómo lo tuercen. Para nada la gramática original del texto, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, y aquí ellos lo interpretan como la autoridad de Vaticano, para que ellos eduquen y dirijan. Aquí se habla de Jerusalén, pero pronto sería Roma, para que Roma los dirija y para que sea la autoridad en cuanto a dirección. Por supuesto que esto no es en igualdad, para nada. Eso no es igualdad en ningún sentido. Es benevolencia. Y es que es lo que le das a Jerusalén. Puede ser que ellos en algún momento te lo puedan dar a ti en igualdad, en igualdad de circunstancias. Pero este pasaje lo utilizan la Iglesia Católica y también la Iglesia Episcopal, etcétera, para justificar su sistema jerárquico. Pero aquí el apóstol Pablo tiene un ejemplo maravilloso en el versículo 15. Y es el ejemplo del maná, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y esto hace mucho sentido. No voy a hacerlo ahora, pero cuando vas a Éxodo 16 y ves ahí el método que fue seguido cuando se dio el maná, la gente iría a recoger el maná y mucha gente recogió bastante y otra gente recogió muy poco. Y puedes pensar que aquellos que eran bastante fuertes recogían mucho y aquellos que eran débiles recogían poco. Pero el maná había sido traído y después este maná fue repartido, así que no había esta circunstancia de que los más fuertes recogieran más que los más débiles, así que cada quien tenía posibilidad de tener el maná. Así que ese es el principio de dar para la obra del Señor y es el principio de todos los esfuerzos que hacemos para la labor cristiana. Así que nosotros todos debemos servir en benevolencia. Ahora vamos al versículo 16. Y ahora el tema cambia un poco.
Y voy a hablar en un segundo punto, la prioridad del Evangelio. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es impresionante cómo es que aquí el apóstol Pablo está hablando. A veces pensamos diferente, pero aquí está lo que él quiere decir. Aquí él lo dice que damos gracias a Tito, sino damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque él puso en el corazón de Tito, porque eso lo puso en su corazón, que es la obra del Señor. ¿No hay ningún crédito a Tito? Claro que sí hay. ¿Hay algo? No, no es que él haya extinguido el Espíritu de Dios, pero la principal adoración es para Dios. Y ahí es la preeminencia del Evangelio. Gracias a Dios. En Jerusalén, cuando ellos recibieron la asistencia y el apoyo, primero que nada, ellos deberían dar gracias a Dios. Y en segundo lugar, tendrían que dar gracias a los de Macedonia y a los de Corinto. Pero primero tendrían que ser agradecidos con Dios. Lo verían como cómo es que Dios opera entre su pueblo. Y sería de tremendo beneficio y de saber que Dios se preocupa por nosotros. Él ha hecho estas cosas por nosotros. Así que ellos agradecen al Señor. Y esa tiene que ser nuestra práctica también. Es el Señor que está expresando aquí su preocupación por nosotros para mover el corazón de Tito y que inspiró esta ofrenda. Y luego aquí hay una especie de crédito para Tito también. En el versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Pero primero es Dios y después Tito viene en segundo lugar. Y este es un principio que no puede fallar y que está en el apóstol Pablo en todas sus cartas. Y en el versículo 18 nos lleva a algo que es algo un poco curioso al principio, pero muy instructivo. Y nos habla sobre la prioridad del Evangelio. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Bueno, la curiosidad humana siempre ha llegado aquí y ha dicho, ¿quién es este segundo hermano? Y puedes ver en los comentarios, y ahí se discute, ¿quién es este otro hermano? Que no se nombra aquí. Y se hace toda clase de sugerencias. Y creo que la sugerencia más popular es que es Lucas. Pero hay muchas razones por las que dicen que puede ser Lucas o no Lucas. Y también se habla de Bernabé. Y, y también se hablan de razones por las que no pudo ser Bernabé. Y también Silas se dice aquí. Pero no puede ser Silas, o no es muy posible, por, porque él no era extraño para los corintios. Y también Aristarco también se propone aquí como es que era este hermano, el que no se nombre. Pero también hay razones para decir que no fue Aristarco, porque él era macedonio él mismo. El favorito quizá de los comentarios es Tíquico, porque hay menos razones por las cuales decir que él no pudo haber sido este hermano. Pero aquí Pablo no habla a este segundo hermano. Y tampoco se menciona al tercer hermano que después vendrá en este capítulo. Y la razón, y lo que nos podemos preguntar aquí es, ¿por qué no menciona a estos hermanos? ¿Por qué
estos nombres de estos hermanos se quedaron afuera y la primera sugerencia que se hace es que nombrarlos puede distraer la atención de Tito. Y aquí se dice que el principal representante de Tito, de Pablo es Tito. Pero aquí hay también cosas incidentales que son muy importantes, porque si nombras a las personas, pueden oscurecer el mensaje. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, que significa quien es alabado por su predicación y por cómo lleva el Evangelio, por todas las iglesias en las que él ha visitado. Él está entre aquellos que es aclamado como alguien que predica en las iglesias, predica constantemente, persuasivamente, claramente, mensajes del Evangelio, llamando a los pecadores al arrepentimiento, y está aquí apelando con las personas. Pero ¿por qué necesitas un nombre del Evangelio? Para recoger algo algo de dinero para las personas de Jerusalén, para aquellos que están en pobreza. ¿Por qué quieres alguien que predique el Evangelio? Y bueno, la primera razón es que este hombre también estaría predicando y ministrando al mismo tiempo que colectando dinero para las iglesias de Jerusalén. Pero sobre todo porque el Nuevo Testamento, el Evangelio, podemos ver que la asistencia física, los recursos de ayuda, nunca pueden ser más importantes que el Evangelio. Tiene que ser primero la preocupación por el Evangelio. El apóstol no tendría esto raro, no tendría esto de manera equivocada. Hoy mucha gente lo tiene, este principio de manera equivocada, y tienen compasión y tienen estas obras sociales y lo ponen al mismo nivel que el Evangelio. Y son iguales, pero no son así en la Biblia. Claro, nosotros tenemos oportunidad para hacer bien, pero el Evangelio siempre tiene la prioridad. La primera cosa es esta. Así que aquí se nombra a un hombre y su nombre se conoce en en las iglesias. Y el segundo principio no es que él ha sido apartado por su iglesia, sino lo que veremos en el versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Bueno, este hermano y este hermano pueden ser aceptables para ti. Y esto era lo que se decidía entre las iglesias, hermanos que fueran confiables. Y nos da algunos visos de cómo era la iglesia primitiva. Y esto se importa por el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, o como deberíamos decir hoy, que ningún hombre pueda decir que haya alguna falta en la administración de los fondos. Ellos fueron muy cuidadosos. Los predicadores, ellos deberían estar por encima de cualquier acusación. No se podía decir que ellos estaban engañando, que ellos estaban tomando dinero de allí. Nadie debería decir eso o sugerirlo, o que la posibilidad de sugerirlo fuera muy mínima. Así que estos hombres fueron allí nombrados para que cuidaran de estas cosas. Nosotros no podemos
hoy, por ejemplo, confiar en estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Ellos no están aquí descritos como estos hombres del Evangelio. Vemos aquí en el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y luego en el versículo 22 hay un tercer hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y luego el versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y después Pablo sigue diciendo, y esto es muy especial, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. ¿Qué título es este para poner en los siervos del Señor? Personas que iban a recolectar los fondos para la iglesia de Jerusalén, son descritos no solamente como los mensajeros, sino como la gloria de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que simples hombres pueden ser la gloria de Cristo? Bueno, porque ellos representan o personifican cómo Cristo se preocupa por los suyos. La gloria de Cristo siempre estará con su pueblo, en cómo cuida de ellos. Él sabe nuestra condición. Él siempre está con nosotros. Su gloria es que cuida de nosotros. Se ve en los mensajeros que toman esta ofrenda para Jerusalén. Y ellos aquí representan la gloria de Dios, operando para satisfacer las necesidades de su pueblo. Y luego el versículo 24, mostrad pues, y esto es para nosotros también, hay que escuchar esto, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Muestra la prueba, la evidencia de tu amor. Nosotros decimos que nos amamos unos a otros, pero de verdad mostramos la evidencia, lo expresamos, nos preocupamos realmente por hacerlo, o solamente está allí en nuestros corazones, allí en secreto, en amor secreto, amor por los cristianos, por otros cristianos. Este es un gran texto. Lo podrías tener aquí como un versículo clave al año para estudiarlo. Algunas veces las personas dicen que pueden pasar junto a un cristiano en un corredor de una iglesia y ni siquiera se le saluda. Nosotros debemos mostrar este amor en las iglesias y aquí se muestra a través de las ofrendas, pero por muchas otras evidencias, por un afecto fraternal. Y ahora voy a mi tercer punto. Y ahora voy al capítulo 9, versículo 6, porque los primeros 5 versículos del capítulo 9 implican solamente para los corintios, pero en el versículo 6 nosotros continuamos con este tema y el punto es factores espirituales que se dan aquí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, esto es obvio. Es la ilustración del campesino. Si él está allí plantando en el espíritu de alguien que está como perdiendo algo, que está
que está perdiendo algo, sí, en su tierra, pues bueno, entonces no cosechará demasiado. Pero si él siembra como alguien en conciencia y con gran trabajo, entonces cosechará abundantemente. Y aquí, por supuesto que el campesino que siembra no considera que las semillas son algo perdido, lo ve como una ganancia en muchas formas. Y esto es lo que el Señor nos autoriza a nosotros para hacer. Y luego sigue por una exhortación. Cada uno de, cuando se trata de ayuda o en ofrenda, en energía, en servicio, en testimonio, nosotros no debemos verlo como algo que estamos perdiendo como energía. Estos son cosas que sembramos. Y si son sembrados sinceramente, tendrán gran abundancia en cosecha. Juan Calvino te decía algo interesante. Cuando das una ofrenda, la, la carne protesta y dice, yo voy a perder esto. La carne es lo que dice. Esto es mío. Y bueno, Calvino después dice, respóndele a la carne con tu razón y dile a tu carne, de tu razón, sí tú puedes decir que vas a perder esto, pero en 2 Corintios 9:6 dice que no lo estoy perdiendo, sino que lo estoy sembrando y que será una gran cosecha en maneras que no puedo imaginar. Así que no permitas que la ofrenda o que el don, la energía, sea detenido, sea frenado. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo es que segamos? Ahora, los que predican el Evangelio de la prosperidad es que si tú das dinero, recibirás dinero. Si siembras dinero, tendrás dinero y serás enriquecido. Pero la Escritura no dice esto. Y aquí el apóstol Pablo no tiene tiempo para enriquecerse con dinero. Y aquí explica que el enriquecimiento es espiritual. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, si eres sincero. Y si tu mente está realmente en el objetivo de que tienes que dar esto sinceramente en la obra del Señor o en mente aquellas personas que lo necesitan y con un celo en tu corazón para dar esto, no, ni por necesidad, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y un dador alegre implica que está ahí con voluntad haciendo esto. Y el enriquecimiento viene en el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, que abunde mucho. ¿No querrías tener mucha más gracia que dinero? Para que abunde en vosotros toda gracia. Así que Él proveerá para ti en tantas maneras. Él te dará seguridad. Él te dará entendimiento. Él te dará felicidad espiritual. Te dará oportunidades espirituales. Te dará tantas cosas que son su gracia. Y hará que su gracia sea convertida en todo tipo de dones para ti, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, todo lo suficiente. Hay que estar contentos con lo que se nos da, con todo lo suficiente.
para estar en santidad, contento con lo que se nos da, con lo que tenemos. En todas las cosas se nos dice, abundéis para toda buena obra, para que abunden toda buena obra. Y con lo que se tiene en mente aquí es obras de amor. Puede ser el testimonio del Evangelio, puede ser también la ayuda a otros en necesidad. Cada buena obra, como está escrito, es el Salmo 112, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, que quizás significa es que no serás olvidado y que tu benevolencia no desaparezca, que sea, que permanezca allí, que no se vaya. Después la oración del apóstol. El versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, tu habilidad para poder dar, y aumentará los frutos de vuestra justicia, lo que significa que es tu amor para con otros, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Así que hay que ser generosos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y el objeto de tu generosidad y de tus esfuerzos y de todo lo que gastas o lo que das es la alabanza al Señor. Ese es el objetivo principal. Nosotros sí queremos que haya ayuda para los pobres en Jerusalén, pero más allá de eso lo que queremos es el objetivo final, el principal, que es la alabanza del Dios eterno. Y después Pablo lo repite. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es ser agradecidos a Dios. Y después lo repite en el versículo 13. Pero se me acaba el tiempo. Y lo repite de cierta forma en el versículo 14 al decir que ellos oran por ti. Aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Habla de la oración. Gracias a Dios, es el versículo 15, por su don inefable, que es Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Es Jesucristo el Señor. Y Jesucristo dio este regalo del cual todos nosotros dependemos, el Calvario y su muerte que nos limpió de pecado. Y aquí está el ejemplo. Él es el ejemplo. Él es el Señor. Con la nueva naturaleza, nosotros tenemos una naturaleza de dar, un carácter que da, una personalidad que da. Esto significa que la narrativa de Cristo y que lo que Él es no se puede pronunciar, por eso es inefable. Podemos hablar de algunas cosas que ocurrieron aquí en la tierra y podemos mencionarlas de cierta forma, pero jamás podremos hablar con nuestras propias palabras todo lo que significó este gran regalo, este gran sacrificio de Él. Es tan maravilloso y lleno de gracia y lleno de amor. Y este es el regalo, el don que fue extendido a cada uno de nosotros.